Hola, muy buenos días, bendiciones a raudales, bienvenidos una vez más a este tiempo de meditación en la palabra del Señor. Gracias por su amable compañía una vez más. Vamos a la palabra del Señor, el que tiene para hoy y para nosotros en Segunda los Corintios capítulo 10, ya está en pantalla, versos del 3 al 5 dice así. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Interesante es que veamos también el mismo pasaje en la NTV Nueva Traducción Viviente, que lo pone de esta forma. Dice, somos humanos, pero no luchamos como hacen los humanos. Usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. Destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. Amados, eh, nosotros, aunque vivamos ya como nacidos de nuevo, como seguidores de Cristo, como creyentes, como santos, aunque andamos físicamente en esta carne y caminamos y vivimos en este planeta, en este mundo, no militamos, nos enseña aquí Pablo, según la carne. Significa, ya no pertenecemos a la milicia, al ejército al cual antes nosotros pertenecíamos, que era el ejército de Satanás y el mundo y del pecado. En ese ejército nosotros, como millones de seres humanos, hacíamos lo que nos venían gana y vivíamos esclavizados del pecado. Ya no, dice Pablo, ya no militamos según la carne, según los apetitos y los impulsos carnales. Dice, porque las armas que ahora tenemos en nuestra milicia actual, es decir, en el ejército al cual ahora pertenecemos, que es el ejército de Cristo, no son armamento físico, ¿no? Armamento carnal, armamento que sea de nuestro cuerpo, ni tampoco objetos materiales, ¿no? Como los armamentos de guerra de los ejércitos del mundo, sino que más bien son armamentos poderosos en Dios para una serie de cosas que explica aquí. Pero ¿cuáles son esas armas de nuestra milicia, de nuestro ejército? Si no son precisamente la oración, porque dice que la oración eficaz del justo puede mucho, tiene poder, dice Santiago, ¿no? La oración es algo que cambia las circunstancias que nos rodean, incubando nosotros los pedidos que hacemos a Dios en el cielo, y luego eso afecta la realidad material que nosotros vivimos día a día acá. Ese es el poder de la oración. Otra arma poderosa es la fe, porque nosotros con la fe activamos el poder de Dios en favor de nuestras peticiones y basados en la palabra de Dios, en las promesas que reclamamos y con nuestra boca las enviamos a actuar en las esferas celestes, hacemos que todo lo que nosotros anhelamos en la voluntad del Señor se ejecute, se haga realidad y se materialice en este mundo de 3 dimensiones y 5 sentidos. Entonces, la palabra de Dios es otra de las armas eficaces tremendas que es comparada en Efesios 6 como una espada que detiene el ataque del enemigo y también hinca y también lo hiere, porque la palabra es cortante, dice Hebreos 4, que es como una espada de doble filo, que parte, que penetra el alma. Entonces, la espada es otro de los armamentos
como podemos ver, la espada del Espíritu es la palabra de Dios, son armamentos espirituales. Pero ¿dónde entonces estos armamentos operan? En lo espiritual. Porque así mismo como nuestras armas son espirituales, nuestro oponente, nuestro adversario, nuestro enemigo es Satanás y todos los espíritus demoníacos de maldad. Contra ellos es que nosotros luchamos, ¿no? Para, dice, destrucción de fortalezas, o como dice la NTV, ¿no? Para derribar fortalezas de razonamiento humano. Entonces, cuando nosotros oramos y usamos la palabra y la movemos con fe, ¿no? Eh, cubierta nuestra cabeza con el yelmo de la salvación y con el pectoral de la justicia, es decir, de vivir en rectitud, entonces nosotros podemos combatir los pensamientos y razonamientos de los seres humanos que tratan de oponerse con argumentos falsos, ¿no? Y con arrogancia que la gente conozca a Dios. Entonces, si nosotros, por ejemplo, tenemos en, en nuestro corazón el anhelo de que personas que amamos en nuestras familias, hasta nuestros cónyuges, si es el caso, nuestros hijos y en general nuestra familia extendida pueda venir a los pies de Cristo, con las armas de nuestra milicia poderosas en Dios, podemos nosotros orando y con la palabra de Dios atacar al enemigo y hacer que se derriben todas esas estructuras, esas fortalezas espirituales del razonamiento humano. Y entonces, preparando el terreno, cuando nosotros ya vayamos con la palabra a predicar o a compartir la palabra, nos encontraremos que las personas no pueden oponerse con esos pensamientos porque Satanás, que es el que está orquestando esos pensamientos en las mentes de las personas, resulta que no puede contra nuestras armas poderosas y esos razonamientos que ha puesto el diablo en la mente de la gente comienzan a derribarse, comienzan a ser destruidos. Y entonces entra la palabra del Señor y toda arrogancia o altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios es destruido. Y de esa forma la gente empieza a recibir la palabra, empieza a aceptar el mensaje del Evangelio. Ah, hermanos, si nosotros supiéramos todo lo que tenemos en el riquísimo bagaje de nuestro armamento espiritual, no dudaríamos nunca en compartir el Evangelio si nosotros vamos primero orando, preparando el terreno y estando atentos y alertas a las señales que el Espíritu nos da de que ya es el tiempo, de que ya es el momento para esa o aquellas personas por quienes hemos venido orando. Y entonces al compartir la palabra, esa palabra va a entrar, no va a ofrecer resistencia. Esa fortaleza que hubo allí ya fue derribada y entonces vendrá la palabra y entrará y será acogida por aquellas personas. Hermanos, lo digo porque conozco el dolor de mucha gente que espera y anhela que el Señor pueda entrar en sus corazones y poder pegar en el corazón y entrar y quedarse allí, porque el Señor pueda entrar en esos corazones y ser rey y ser vencidas todas las oposiciones del enemigo y puedan ser salvos. Así que, hermanos, aquí la palabra nos ofrece promesas que podemos usarlas en oración para que sea activado el poder de Dios y preparar el terreno en las mentes y en los corazones de aquellos que aún no conocen al Señor. Con esta palabra podemos orar y orar indesmayable e incansablemente hasta que el Espíritu nos señale que ya es el tiempo, ya es el momento, ¿no? Porque las reclamamos como promesas. Padre, tu palabra dice que nosotros usamos armas poderosas de Dios.
¿no? Para derribar las fortalezas del razonamiento humano que están en las mentes de fulano, de sutano, de mengano, y para destruir todo argumento falso que Satanás haya querido poner en su mente. Señor, así dice tu palabra y yo envío tu palabra en el nombre de Jesús para que esa palabra obre poderosamente y destruya todos esos argumentos falsos. Y entonces toda arrogancia y toda altivez que pueda tener en la vanagloria, en la vanidad del razonamiento humano sea destruido. Hermanos, y si oramos así, de esta manera, con esta palabra, créanme lo que se activa un poder tremendo en lo espiritual y hace que huya el enemigo y que sean destruidos esos argumentos en las mentes de las personas por las cuales estamos orando. Así que esos pensamientos rebeldes y reacios a la obediencia a Cristo Jesús, nosotros los capturamos en el nombre suyo poderoso y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo, dice la NTV en el versículo 5. Qué hermosa traducción, mis hermanos. Aquí tenemos a la mano tremendos recursos de las promesas del Señor en este pasaje que nos ha ofrecido según a los Corintios 10. Así que yo los animo, los exhorto y los aliento, hermanos, a que usemos esta palabra y estas promesas basadas en la fe para poder salvar a aquellos en nuestras familias que aún no conocen al Señor Jesús y vengan como mansos corderos a la obediencia a Cristo Jesús. Gracias demos al Señor por la palabra de hoy. Padre, estamos agradecidos por la revelación que tú nos has traído en esta mañana, en este nuevo día. Señor amado, aliéntanos para nosotros comprometernos con nosotros mismos y contigo a orar poderosamente en favor de la salvación de aquellas personas a quienes amamos y que aún están en los caminos de Satanás, en los caminos del mundo. Señor amado, te pedimos, amado Padre, que tu Santo Espíritu nos guíe en la oración usando esta palabra para que ella eche por los suelos toda fortaleza y todo argumento y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios. Porque nuestras armas son poderosas en ti, Padre amado. Aliéntanos, Santo Espíritu, para que nosotros podamos terminar venciendo la labor del enemigo en las mentes de aquellos que están todavía capturados por el enemigo y podamos rescatarlos para Cristo, para honra y gloria de tu nombre. Quédate con nosotros en este día. Bendícenos por doquiera que fuéramos y en lo que sea que hiciéramos, en nuestros trabajos, en todo, Señor, seamos guiados con tu justicia y con tu sabiduría a tomar sabias decisiones. Protégenos del mal, guarda nuestras familias y en todo que resplandezcamos con la luz de Cristo y con el amor, ese amor maravilloso con el que Él ha llenado nuestros corazones y que podamos poner todo ello en práctica. Anímanos, Señor, y aliéntanos a ello. Damos gracias orando en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén, amén y amén. Amados hermanos, gracias por haber sido compañeros de este su siervo en esta mañana, en este análisis de este maravilloso pasaje bíblico que espero haya sido de gran bendición espiritual para ustedes como lo fue con este siervo. Les bendigo en este día, les deseo lo mejor y nunca olviden que el Señor los ama y este siervo también. Hasta pronto.